del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, y es impulsora de Huexca en Resistencia. En 2018, Tere recibió el premio a la creatividad de la mujer en el medio rural a cargo de la Fundación de la Cumbre Mundial de las Mujeres, y en el año 2019, el 27º Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que se otorga como reconocimiento a organismos y activistas que luchan en favor de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. Un aplauso para Tere. Y bueno, nos acompaña también en diálogo con Tere Ángela Ishtik Bastián Duarte. Es maestra y doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA, y profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte del grupo Género, Territorio y Extractivismo, en el que participan académicas, activistas y acompañantes. Entre sus temas de interés se encuentra la participación de las mujeres en las luchas sociales, la conflictividad social y socioambiental, así como el género desde una perspectiva interseccional. Una de las publicaciones más recientes de Ishtik es La Voz de Tere Castellanos, Defensa del Territorio en Huexca, Morelos, publicado por Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el pasado año 2022, y que tenemos aquí para quien guste llevárselo. Un aplauso para Ishtik. Muchas gracias. ¿Se escucha el micrófono? Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir esta experiencia de diálogo que hemos tenido a lo largo de varios años, y muchas gracias a los organizadores de este evento. Gracias a Nancy. Bueno, esta presentación no es una reflexión teórica estrictamente, tampoco es testimonial. Es una presentación pues, que nace de la certeza de que el conocimiento no únicamente se genera en las universidades y en los centros académicos, sino que también las organizaciones y las comunidades pues son productoras de conocimiento, son productoras de planteamientos epistémicos, y que dejar de verlas como el lugar para ir a hacer trabajo de campo es fácil de decir, pero muy difícil de implementar, ¿no? Es decir, que las jerarquías que ha establecido la forma hegemónica de hacer academia están pues introyectadas, asentadas con mucha fuerza en nuestras prácticas, y pues este es un esfuerzo por cuestionar eso y por desarticularlo, ¿no? Un segundo punto que quisiéramos compartir para empezar es que, bueno, partimos también del reconocimiento de la importancia de los análisis estructurales. Es por supuesto sumamente relevante entender cómo funciona el capitalismo, cuál es el lugar del extractivismo en el capitalismo, cómo es que se engarza con el patriarcado y con el colonialismo, pero a veces sentimos también que estas explicaciones estructurales nos dejan sin aliento, nos aplastan, y queremos compartir una mirada más desde abajo, desde las experiencias cotidianas, desde las experiencias de resistencia, y bueno, desde la historia con minúscula, ¿no? Entonces, partiendo de eso, Tere y yo queremos compartir algunas ideas acerca de este protagonismo de las mujeres en las luchas por el territorio, que es un tema que ya se ha venido mencionando
también ampliar un poco la información de lo que hasta ahora se ha dicho acerca de la resistencia frente al proyecto Integral Morelos, y queremos compartir también algunos aspectos de la colaboración que hemos llevado a cabo Tere y yo, y que ha dado como resultado este libro, pero también otra publicación colectiva en la que participamos, además de Tere y yo, otras compañeras del grupo TEGE, del grupo Territorio, Género y Extractivismo, y que trajimos muy poquitos ejemplares, están de regalo en la mesa de seguridad. Pues ya se terminaron, pero bueno, yo podría conseguir más adelante, y también es una publicación que circula gratuitamente en el internet, y todos van a salir muchos otros datos más adelante. Entonces, para empezar con un poquito de contexto, pues este es el mapa que el mismo gobierno federal, la misma Comisión Federal de Electricidad, nos muestra acerca del Plan Integral Morelos. El PIN pues se suma a proyecciones anteriores de expansión industrial e inmobiliaria en el estado de Morelos y en otras zonas del centro del país. Es un proyecto que abarca Puebla, Tlaxcala y Morelos, y que implica la construcción de un corredor urbano industrial que traerá consigo el desarrollo de redes de comunicación, rellenos sanitarios, energía para mensajes a cielo abierto, parques industriales, y es importante decir también que en estas zonas hay áreas que todavía son predominantemente agrícolas. Tres de los elementos importantes de este megaproyecto, pero no los únicos, son el gasoducto, el acueducto y la termoeléctrica. Y este proyecto, como ya explicaban ayer, bueno, se inició en el 2008, pero se echó a andar posteriormente. Acerca de las posibles afectaciones y de las afectaciones que ya se han visto, quizá Tere podría comentarnos un poco. Ayer nos adelantabas las afectaciones y los impactos de este proyecto en Huesca, y pues sabemos que uno de los riesgos principales es el volcán Popocatépetl, o sea, que el gasoducto pasa muy cerca del volcán, ¿no? Pero hay otros impactos también, como el tema del agua para los ejidatarios de Ayala, y quizás puedas ampliar ese aspecto. Sí, bueno, pues las implicaciones y afectaciones del proyecto Integral Morelos, en primera, son el robo de la tierra, en donde están diciendo, va a pasar un gasoducto y te vamos a hacer una renta por 30 años, ¿no? Una renta que no existe por 30 años, en donde la CFE se apropia de esas tierras, ¿no? Y muchas de esa devastación que hicieron fue violentamente en las comunidades de Puebla y una parte de Amilcingo. Ahí fue donde se encontraron con la fuerza más grande en la comunidad de Amilcingo, Morelos, en donde el pueblo respondió con todo. La gente que vendió la tierra, la vendieron, en el momento fue uno de sus hijos en una conversación que tuvimos ahí con una compañera de Amilcingo, y dice, pero la tierra es mía, no de mi hijo, ¿no? O sea, la documentación está a mi nombre, no está a nombre de mi hijo. Entonces fue clandestino. Así fue como la CFE empezó a entrar robando pues prácticamente la tierra. Otra de las situaciones es que este proyecto necesita mucha agua, pero es agua pura, no es agua de residuos. Por lo tanto, el gobierno federal junto con la CFE lo que han hecho ha sido los mantos freáticos, pues los han devastado. En el río Cuautla lo que hicieron fue la construcción del acueducto, pero mañosamente lo que hacen es
meter tubería sin la aprobación de los ejidatarios, una tubería en donde hicieron rascado en un manto freático, y ustedes saben que ponerle cemento a un manto freático es devastarlo, es matarlo totalmente, ¿no? Y eso la CFE no lo dice, la CFE solo dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar el agua de residuos, ¿no? El agua de las letrinas, pero no es así. Otra de las afectaciones es pues que precisamente estamos en una zona volcánica, los 3 estados estamos en una zona volcánica donde la CFE lo que hizo mañosamente es que el mapa lo modifica, y lo pueden ver en internet, pueden buscar, y el mapa de riesgo lo modifica para que se dijera que no estaba en una zona volcánica el gasoducto, ¿no? O sea, ¿no? Y otra de las situaciones es que el proyecto Integral Morelos está cimentado en una comunidad que se llama Santa Cruz Huesca Morelos, que es mi comunidad, en donde solamente miraron la distancia del proyecto, pero no se dieron a la tarea de investigar que la comunidad es una zona de lahares, ¿no? Y eso lo tuvimos que investigar nosotros, las comunidades, ¿no? Y ahí es otro riesgo en el cual nos ponen peor ahorita, que ustedes saben, en las noticias ha salido la actividad total que tuvo hoy en estos días, últimos días en Popocatépetl, pero que ha estado activo toda la vida, ¿no? Otra de las afectaciones es irritación de los ojos, gripas, como utiliza un gas cloro para hacer el funcionamiento, el lavado de las turbinas, ese gas cloro es tóxico, ¿no? Y a un kilo ya es tóxico, entonces es un almacenamiento que van a tener ahí en la comunidad, que va a afectar totalmente con la lluvia ácida, ¿no? Que se va a formar porque esta empresa lo que hace que utiliza muchos químicos, y entonces hay mucho material pesado que se va a tener que mover ahí. Entonces esa es otra de las situaciones, y para mí es la más grave. O sea, sí es grave que nos contamine a los seres humanos, pero la más grave es que contamine las barrancas, porque es el agua por la cual nosotros vivimos, ¿no? Y lo que les comentaba ayer, está contaminando una barranca que se llama Papayos, y que en el manifiesto de impacto ambiental dice que las aguas de la termoeléctrica tienen que ser tiradas a una tratadora, que es filtradora, no tratadora, que se llama La Petal, o la tratadora Rosales, ahí en Cuautla, Morelos, pero que no le dice a la ciudadanía que esa tratadora desemboca en el río Cuautla, ¿no? Y que nuevamente están contaminando un río, ¿no? Y así les podría decir muchas más afectaciones, pero los tiempos no nos dan. Entonces pues ahí yo les comparto un poco las afectaciones. Quisiera decir que las fotos en blanco y negro son de Juan Machín, así se llama el compañero que puso las fotos, a pesar del apellido, es un buen compañero, y lo invitamos, Tere y yo, a que tomara fotos para este proyecto, también para otros, y bueno, consideramos que son pues muy elocuentes, y por eso quisimos compartirlos. Como nos decía Tere ayer, este proyecto se ha impulsado desde 3 administraciones, la de Calderón, la de Peña Nieto y actualmente la de Manuel López Obrador, que en sus actos de campaña había asegurado que no permitiría que este proyecto continuara, y pues no fue así, ¿no? Entonces esta es una de las fuertes traiciones que sienten los pobladores de la zona, y el argumento que dio el gobierno federal para dar continuidad al proyecto es que ya se había invertido mucho dinero, que no podía desperdiciarse, y también que Morelos es de los pocos estados que no producían su propia energía eléctrica, ¿no? Entonces anduvo circulando mucho un video donde Andrés Manuel López Obrador en el 2014 aseguraba que este proyecto no se llevaría a cabo, y bueno, y después unos radicales de izquierda nos dijo en la tierra de Zapata. Bueno, esta foto que
que sigue. La que sigue. Bueno, la pusimos porque pues es muy elocuente. Pero también para contarles que la termo, o sea, que es muy importante saber que hay un volcán ahí y que poner un gasoducto al lado, pues, bueno. Pero también para contarles que la termoeléctrica ha sido clausurada simbólicamente varias veces y que se han realizado ahí varios eventos, pues, educativos, informativos, festivos, culturales. Incluso se ha propuesto que en realidad sea la termo una universidad, que deje de ser una termo y una universidad, y que se convierta en una universidad. Y quizá Pere pueda hablarnos, pues, no sé, del plantón del 2012, que fue uno de los primeros actos de resistencia en la larga historia de esta lucha, y también de estas actividades que se han realizado ahí. Bueno, cuando nosotros supimos del proyecto Integral Morelos, no sabíamos que era una termoeléctrica, ¿no? Porque en la comunidad no había más problemática que la vecina me cae gorda, que los niños se pelean entre sí, que hay que ver si nos desgreñamos la mamá y el papá o así, ¿no? Esos eran los problemas que teníamos. Cuando llega este proyecto, pues el problema fue muy grave y nosotros no sabíamos qué era. Entonces, pues tampoco decíamos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. O sea, no sabíamos que un derecho de nosotros era luchar, ¿no? Nosotros vivíamos en la comunidad muy tranquilos porque mi comunidad es de más o menos 1,400 habitantes, es una comunidad originaria indígena, entonces pues no teníamos tanta problemática. En ese momento llegaron compañeros de Jantetelco, Puebla y de ahí de Morelos, entre ellos es Amir, que siempre lo recordamos, Juan Carlos Flores y Jaime Domínguez, quienes nos dijeron lo que venía a nuestra comunidad. Así es como nosotros iniciamos el 16 de mayo del 2012 un plantón muy importante, en donde, por ejemplo, en el libro se relata, ¿no? En donde tuvimos una asamblea antes, un día antes, y nos dicen, pues, los compañeros, pues, ¿qué hacemos? Pues ya el proyecto está, ustedes ya escucharon la información, ¿qué hacemos? ¿No? Teníamos una asamblea de todo el pueblo y dice las señoras, pues paramos el proyecto, ¿no? Y los compas se quedan y dicen, ¿cómo? Pues paramos el proyecto, ¿no? Y una señora dice, quien no tenga miedo, un paso al frente, ¿no? Y pues ella dio el paso al frente y otras 3 mujeres, ¿no? Yo me quedé al paso atrás porque pues, me quedé sorprendida, ¿no? ¿Y a qué hora lo vamos a parar? A las 6 de la mañana. Y todos así, ¿no? De veras, sí. Y los compañeros se quedaron a dormir en la comunidad. Eran las 6 de la mañana, la gente no llegaba, se dieron las 7, la gente no llegaba, solo los compañeros y dijeron, nos engañaron los del pueblo, no vamos a hacer nada. A las 7:30 empieza a llegar la gente y se quedan sorprendidos, ¿no? Y entonces se inicia un plantón y llega gente de Amilcingo que llega con Samir que manda a traer, va en un carrito, en un surut, Samir, y va por la gente, y entonces hacemos 2 plantones, uno antes de la construcción de la termo y otro en la entrada de la comunidad. Así es como nos organizamos y decidimos llevar a cabo ese plantón. Nos duró el gusto casi 6 meses porque el 23 de octubre llega la represión por parte de Graco Ramírez Abreu, quien decía que él era el gobernador del estado de Morelos, quien decía que no iba a haber represión, que el pueblo decidía, ¿no? Y resulta que hubo represión, que nos golpearon a las mujeres, que nos mandaron al carajo, que por más que nos amarramos, nos encadenamos, cantamos el himno nacional, a ellos no les importó. Y así es como nosotros iniciamos un plantón de resistencia en la comunidad de Santa Cruz Huesca, Morelos. En esta resistencia convergen decenas de procesos organizativos locales y regionales, y cada uno de ellos tiene sus dinámicas propias, sus
propias trayectorias también. Se han articulado en el Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, y tenemos aquí a dos de las participantes, de las integrantes de ese frente, a mí y a Tere. Bueno, esta coalición se integró formalmente en el 2012 en el plantón que Tere nos acaba de mencionar. Yo desde afuera veo, desde afuera del frente, desde afuera del movimiento, como alguien que se solidariza, veo que me llama la atención que existan pues dinámicas tan distintas entre quienes se articularon en este movimiento en contra del PIN. Por ejemplo, el pueblo de Anilcingo, que tiene una larga y reconocida trayectoria de lucha, con una normal, rural, tan combativa, que tiene una radio comunitaria también muy conocida, y que tiene una serie de procesos pues con mucha fuerza política, que han reivindicado pues el valor político de ser indígenas, pero también están los ejidatarios de Azul, ¿no? También están los ejidatarios de organizaciones que han tenido una dinámica, pues que han estado más en la dinámica del corporativismo priista, ¿no? Pero que ahora están siendo despojados del agua, de la concesión que han detentado durante décadas, como se explicaba ayer, ¿no? Y a la par están los compañeros y sobre todo las compañeras de Huesca, que por primera vez están protagonizando una protesta social. Esta es la primera protesta social en Huesca. Bueno, pues tiene esta magnitud, pero bueno, también ha pagado facturas altas, ¿no? Entonces, esto es algo que observo desde afuera y que me parece interesante. Yo que trabajo en la UAM, quiero decir que la universidad se solidarizó con el movimiento pues unos meses, tal vez muy poco tiempo, en un contexto muy específico, y después se desmarcó, pero hay otras organizaciones, por supuesto, que permanecen apoyando esta lucha, ¿no? Tere hablaba de la represión. Tere hablaba de cómo retiraron el plantón de Huesca en el 2012. Hay algunas fotos aquí. Estas fotos son la foto que está en el extremo inferior izquierdo. Esa la tomaron ustedes en Huesca, y las demás yo las bajé de la prensa. Esa que les menciono es del plantón, de cuando retiraron el plantón del 2012, y las otras son, bueno, las que están a la derecha son cuando retiraron el plantón de Ayala, que durante muchos años los ejidatarios de Ayala estuvieron con un plantón conteniendo la construcción de los últimos 150 metros del acueducto. Pero ese plantón, bueno, en realidad fueron varios plantones, fue retirado por la Guardia Nacional en el 2020, en noviembre o diciembre del 2020, noviembre del 2020, en la madrugada, y bueno, estas son las imágenes. La violencia ha acompañado la construcción del gasoducto, del acueducto, de la termoeléctrica. Esta violencia ha sido ejercida por las policías, por la Fuerza Armada, por el Ejército, por la Guardia Nacional, y también por grupos armados no identificados, que fueron los perpetradores del asesinato de Samir en el 2019, de Francisco Vázquez en el 2020. No sé si bueno, es un poco doloroso hablar de Samir. La verdad es que ya pasaron 4 años y 4 meses
y duele mucho volver a recordar lo que se vivió con Samir. Discúlpenme. Fue muy fuerte, la verdad es que nosotros estábamos viviendo una violencia muy fuerte en Frente de Pueblos y había muchas amenazas de todos lados, ¿no? Y entonces Samir estaba muy puesto. La verdad es que la gravedad de la situación la llevaba yo en ese momento. Había yo sido recientemente golpeada, golpearon a mis hijas, me amenazaron porque me iban a desaparecer, porque iban a desaparecer a mis hijas, las iban a prostituir, las iban a levantar. Y entonces Samir me dio todo el apoyo y me dijo: ¿sabes qué, Tere? No estás sola, aquí estoy, aquí estamos los compas, si algo necesitas está 1005, ahí hay terreno para que te vayas a vivir ahí con tus hijas. Y yo dije: sí, Samir, muchas gracias, ¿no? Y de repente el golpe llega en el 1005 y a las 6 de la mañana a mí me avisan: ¿sabes qué? Acaban de asesinar a Samir. Y yo dije: están locos, o sea, no me digan eso, Samir no está muerto. Fue muy doloroso porque Samir es parte de nuestra vida, sigue siendo parte de nuestra vida. Él vivía en Amilcingo, pero también era de Huesca. Cada que la gente de la comunidad de Huesca escuchaba que Samir llegaba, bajaba. Ese hombre convocaba su corazón, su palabra, su sentir. Era un compa que te atraía, pues, ¿no? Cuando llegaba tenemos un sonido en la comunidad. Cuando llegaba directamente al sonido. O sea, todo el pueblo sabíamos que Samir había llegado, ¿no? Y en el momento que hablaba y decía: compas, estamos aquí, no que no la íbamos a hacer, aquí estamos y aquí seguimos en esta lucha, ¿no? Y toda la gente llegaba a saludar a Samir ahí a esa tiendita y se llenaba la calle. Y saludar a Samir y fue muy bonito. Y saber que fue asesinado fue un golpe muy fuerte para todas y todos. Y recuerdo ese momento así, ¿no? Yo me paré y me fijé, agarré y me dije: yo me voy. Y salí de mi comunidad y dije: ¿saben qué? Mataron a Samir y yo me voy, ¿no? En ese momento que asesinaron a Samir, estaba la información porque se iba a hacer la consulta. En ese momento se supone llega un emisario de Andrés Manuel López Obrador que se hacía llamar superdelegado, Eric Flores Cervantes, quien se le ocurrió llegar ese día del asesinato de Samir a la comunidad de Huesca, en donde la gente de Huesca habíamos salido porque estábamos de luto, porque nosotros estábamos en Amilcingo. Y entonces compañeras que se quedaron fueron a ese lugar donde se presentó este señor con gente que está metida en el crimen organizado, porque es lo que buscaron: gente aliada a los proyectos, gente del crimen organizado, no gente de los pueblos, no gente de la resistencia. Y le dice la compañera: ¿sabe qué, señor? Es una falta de respeto que usted esté aquí porque estamos de luto en la comunidad. Le pido que se retire, ¿no? O sea, esa fuerza tuvo la gente, la comunidad. Y la verdad que el asesinato de Samir ha sido algo que no hemos tenido recuperación. Creo que todos los del Frente de Pueblos, la mayoría de los compañeros y compañeras que han estado apoyándonos en esta resistencia, y que sabemos claramente que el asesinato de Samir fue por estar en contra del proyecto Integral Morelos, por resistir, por llevar una radio a su comunidad en Amilcingo, Morelos, la radio 100.7 Amilcingo, que denunciaba todo lo que estaba pasando, que ya en la radio había recibido amenazas Samir, que recibió amenazas en la calle, que recibía amenazas en todos lados, y él siempre muy tranquilo, tomando las cosas como si no pasara nada. La verdad es que ha sido muy doloroso el asesinato de nuestro hermano Samir. También debe ser entendido en el escenario de violencia que realiza este país, donde las cifras que nos compartían los colegas ayer, pues son es un subregistro, ¿no? O sea, son
no dan cuenta realmente, o sea, son escalofriantes, ¿no? Son las cifras que hay, pero es peor, es aún más grave que eso. Y pues la extensión de los poderes del ejército no está haciendo nuestras comunidades más seguras, ¿no? Y la discusión de si es o no militarización, pues creo que realmente solo distrae la atención del problema, ¿no? Pero lo que sí veo es que no solo la extensión de los poderes del ejército, sino que también es como el crecimiento y el fortalecimiento de una cultura militarista, ¿no? Yo soy profesora también de licenciatura, y en mis grupos de licenciatura, que son los más grandes, he visto que en un año los estudiantes pasaron de ser bastante críticos, de no querer hacer el servicio militar, de que en un grupo era uno el que defendía la presencia del ejército, a que ahora es uno el que no. En un grupo de 35 quieren estar en eso, ¿no? Entonces, también eso, o sea, es preocupante la presencia de los militares en las calles, pero también es preocupante esa cimentación que está, que veo de una cultura militar. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como sabemos, en la 9ª edición de su informe, pues señala que el 2021 ha sido el año más violento contra los defensores ambientales a partir del 2017. Y en este último informe registra 8 eventos de agresión en Morelos, y esto ubica a la entidad en el 5º lugar a nivel nacional por más eventos de este tipo. 3 de estos 8 eventos fueron ataques letales: el asesinato de José de Jesús Sánchez García, defensor de los bosques en las lagunas de Zempoala; de Rodrigo Morales Vázquez, activista con trayectoria en el manejo de residuos sólidos; de Alejandro García Zagal, defensor del agua en la ciudad de Cuernavaca. Y por supuesto, la problemática de la violencia pues se ha agravado a partir de la implementación del MIN, ¿no? Entonces, los encarcelamientos injustificados, la represión frontal perpetrada por fuerzas públicas, pero también por grupos paramilitares, se engarzan con estas formas, con otras formas de violencia, de las cuales el informe no da cuenta, pero que también hemos mencionado aquí ayer, ¿no? Que finalmente las violencias cotidianas, ¿no? Se engarzan con las violencias estructurales, y a veces el detonador de un acto trágico, de un evento trágico, no es tan claro, ¿no? Pero sí podemos ver cómo el hecho de participar en estas luchas, por supuesto, tiene que ver, ¿no? Bueno, en ese sentido, estas fotos también son elocuentes. Estas fotos las tomó Tere, y decíamos que el movimiento propone que la Termo se convierta en una universidad, pero dice la escritora Coralba Castillo Nájera que en realidad en lo que se está convirtiendo es que en una especie de cuartel de la Guardia Nacional. Y estas son las fotos que Tere nos comparte de, no sé, Tere, si quieres contarnos un poco de estas fotos. Sí, miren, nosotros después de ese plantón que pusimos en la comunidad de Huesca, hicimos otros y otros, hicimos desmadres, ¿no? Nos peleamos con gobernación, los corrimos de la comunidad, nos agarramos con los grupos del choque, y después de todo esto hicimos mucho trabajo, marchas, movimientos, meeting, hicimos muchísimas cosas, propaganda. Hace 2 años precisamente dijimos, vamos a hacer otro plantón, porque veíamos que la gente estaba muy puesta en el primero, y dijimos, vamos a volver a activar a la gente. Y entonces nos pusimos enfrente de la Termo, y enfrente de la Termo documentamos todo esto, que no sabíamos qué estaba pasando, sacamos fotos de
de lo que es la Guardia Nacional, pero lo que a nosotros nos llamó la atención es ver que no era una camioneta con 3 o 4 elementos como regularmente pasan, ¿no?, en las comunidades o en las calles, porque hoy parecen más los dueños ellos de nuestro territorio que nosotros, ¿no? Lo sorprendente fue ver cómo llegaban 5 camionetas grandes con elementos, llena de elementos, más o menos le caben 20 elementos a cada camioneta, lo que nosotros llegamos a observar. 5 camionetas con maleta, colchoneta, y dijimos, esta termoeléctrica de ciclo combinado se ha convertido en cuartel de ciclo combinado, ¿no? No es generadora de energía eléctrica, más bien es una generadora de asesinos, ¿no?, para las comunidades. Entonces nosotros lo que hicimos fue que cuando iniciamos este plantón, yo tenía miedo de estar ahí enfrente, ¿no?, porque están francotiradores, está la guardia de la CFE con armamento largo y yo solamente con mi celular, ¿no? Y en una ocasión llega el ejército mexicano y nos pone las armas y dije, pues te pongo mi celular, ¿no? Y agarré mi celular y grabé en vivo y empecé a declarar y a decir, el ejército mexicano nos está amedrentando, nos está violentando. Y el ejército mexicano se quedó pasmado, agarró su armamento, lo bajó, se subió a su camioneta y se metió a la termo. Y dije, a fuerza, ¿no? Nosotros tenemos la fuerza. El celular tuvo más poder que tú, Arma, ¿no? La decisión tuvo más poder que tú, ¿no? Y entonces es como nosotros logramos sacar toda esta documentación que está yendo para los amparos también, y que te fortalece y que te da ánimo de seguir y que ya no te amedrenta nada, ¿no? Te quitan el miedo de verdad, te lo quitan totalmente, ¿no? Y entonces, pues nosotros decimos que todos los megaproyectos que están siendo impulsados, ¿no?, por este mal gobierno, porque ellos no son gobierno, el gobierno somos nosotras y nosotros, le hemos dado el poder a ellos diciéndoles gobierno, ¿no? Son un mal gobierno que son quienes impulsan todo este tipo de cosas para amedrentar. Están metiendo a la Guardia Nacional, están metiendo al Ejército Mexicano. ¿Por qué? Porque ellos tienen las armas, y así es como van implementando sus megaproyectos de muerte, y así es como ahora la Sedena se está apropiando de nuestras comunidades, de nuestros territorios, y está devastando, está asesinando, y está violando, y está violentando, ¿no? Y esa es una prueba del trabajo que hacemos como Comité Huesca en Resistencia en la comunidad de Santa Cruz Huesca, Morelos. Escuchaba a Gilberto López Aguilar la semana pasada en un coloquio que hubo de Día de las Orillas contar que no sé si ustedes han visto una serie de videos que han hecho las Fuerzas Armadas, uno por estado. En el de Morelos, pues sale una especie de ceremonia que hacen los militares en Xochicalco, y él contaba que fue en las barrancas cercanas a Xochicalco donde asesinaron a Jaramillo, ¿no?, hace décadas, y que parecía muy paradójico, ¿no? Pues sí, resulta conmovedor que ahora, a mí me dejó sin palabras ese testimonio. Traemos uno de esos videos. Es un video de 3 minutos, y el que traemos no es el de Morelos, sino que es el de Yucatán, porque es el que ¿han visto el de Yucatán? Allá alguien que ya lo haya visto. Bueno, es que vale la pena. Pero bueno, pues en lo que
nos organizan aquí para poder ver el video. Quiero decirles que es devastante lo que está haciendo el mal gobierno, es devastante, es un golpe traidor lo que están haciendo con estos videos, de verdad. Es jugar con nuestras comunidades, con nuestros territorios, con nuestra lengua materna, por Dios. O sea, están utilizando a nuestras hermanas y hermanos para avalar la Guardia Nacional, para avalar los megaproyectos de muerte, para devastar el monte, para asesinarnos. Es horrible, y ahorita en este video van a ver, de veras que a mí me causa mucha tristeza, mucho dolor, mucha rabia, porque es indignante lo que está haciendo este mal gobierno. Y ahorita lo presentamos. Refrendando la leyenda de Itzamá, este lugar fue creado junto con el sol y la luna para ser la tierra elegida, en lugar de fuego. ¿Y cómo no podría ser así, si la historia de esta tierra data de millones de años, con el impacto de Shipiluy, y sus tradiciones le confieren una identidad única y irrefutable, si sus mujeres y hombres son orgullosos baluartes de la dinastía maya? A Yucatán se le distingue por su legado arqueológico, piedras que hablan del pasado maya. Se le distingue por sus sabores, emanados de una tierra rica y generosa. Se le distingue por su artesanía, expresión del corazón de cada yucateco. Se le distingue por su gente, nobles almas, a quienes el ejército y fuerza aérea jamás dudan en defender, proteger y servir. Hoy, los soldados de Yucatán rememoran el compromiso que adquieren con la sociedad yucateca, para velar por todo aquello que les pertenece, por todo aquello que sin duda los hace una cultura sin igual, pilar de nuestra identidad mexicana. y Jalil Bela Vintage Canasang Ukatum Via Mexico Sanditik Uwatan Belum Sadet Lekasho Tena Karami Lek Kustatelo Ete Tumpatelo Ete Kik Ete Belum Sadet Lekao Tia Ich Yana Belum Telpatan Selikin Tia Selikin Sadet Lekao Kaya nasa akin, siya kaya ulit belakang ikut sa pul kata. Ada wujud dia, atin ukahan, bende miskin patut terbawas. Jomale kata mula kita ni jas. Isimnya cuma kau tiada walau jangan bising uki, uki maya. Waktu sih lebanon, waktu sih lepas kawan, dia dijual dalam dulu lumayan. Quisimos mostrarles el Yucatán que es muy impresionante, más impresionante que el de Morelos. Están todos en YouTube, se llaman Nuestras Raíces, hay uno por estado y yo nada más he visto así todos súper, pues hay que hacerse de estómago también para verlos. Regresemos al informe del CENTA. El informe del CENTA está trabajando para
este informe anual. Y en este último que sacó, habla de que 4.63% de las agresiones que registra han sido dirigidas a mujeres y 50.9% a hombres. Estos porcentajes, o sea, es importante tener estas cifras, pero llama la atención, ¿no?, que siento que estando las mujeres al frente de tantos movimientos y sabemos, ¿no?, hemos escuchado de las agresiones que también ellas reciben, no se refleja en este porcentaje. Las mismas compañeras del SENDA, que también son parte del grupo Género, Territorio y Extractivismo al cual pertenezco, explican que una de sus fuentes son las notas de prensa, y las mismas notas de prensa no registran con exactitud. O sea, hay una invisibilización de la violencia hacia las mujeres, pero también hay pues una falta de denuncias, en fin. Pero esto también tiene que ver con que varias de las expresiones de violencia que enfrentan las mujeres que están en la defensa territorial no son asibles con los métodos cuantitativos del análisis que hace el centro. Y tienen que ver con esta concatenación de violencias que se ha venido mencionando antes, ¿no? Tiene que ver con que pues se enfrentan violencias, obstáculos, ¿no?, a veces desde la casa, ¿no?, la comunidad, dificultades en las negociaciones con las autoridades y una serie de violencias que no quedan registradas acá. Yo creo que sería importante pues una mirada más fina a esto. La foto que ustedes ven aquí Bueno, pues la foto que vemos ahí es un encuentro de mujeres que tuvimos en Jalisco, en donde nos encontramos muchas mujeres que teníamos muchas problemáticas, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo conocí a una compañera que se llama Sara de Campeche, que nos contaba su historia. Ella fue encarcelada por defender su movimiento y aún sigue en esa lucha, en esa resistencia. Mi admiración para esa mujer. Pueden ver ahí a una compañera que también se llama Sara, que está con una pañoleta. Ella también es una mujer que vemos que es indígena, llevaba un niñito pequeño, ¿no?, que hablaba su lengua nativa, que de repente nosotros le decíamos, ¿te sabes la vaca Lola? Y le cantábamos la vaca Lola, y él la cantaba en su lengua materna, ¿no? Era maravilloso, ¿no? Ahí encontrarme con esas mujeres es darme cuenta que tenemos mucha vida de violencia en las comunidades, ¿no? Desde el machismo, desde las compañeras y compañeros con las críticas, porque también hay machismo en las mujeres, no solamente en los hombres, ¿no? En donde te dicen es una prostituta, se va ahí a andar ahí porque quiere hombre, realmente, mira, la compañera ya anda con fulano, seguro ya andan, ¿no? Hay que ver a ver qué hacen, ¿no? Es lo peor que pueden hacer, las violencias más grandes, ¿no? Y violencias que vimos que se viven también, pues que no solamente está la violencia del crimen organizado en una organización, sino que está en todas las organizaciones, están violentando a la mujer totalmente, ¿no? Contaban ahí una historia de unas compañeras que viven cerca de la frontera y que miraban cómo pasaban carros, y cómo había, por ejemplo, ahí llegaron a poner en ese lugar hasta una caseta, ¿no?, de vigilancia, en donde los que vigilaban la caseta era el crimen organizado, ¿no? Era la gente que llevaba mujeres y que las mujeres decían, no podemos hacer nada. Sabían que las llevaban ahí, que las traían del otro lado o que las pasaban del otro lado, y la impotencia es que no puede hacer nada, porque cuando tú te les pones, vienen las camionetas con los hombres armados y no puedes hacer nada, solo llorar,
porque no pudiste rescatar a esas niñas, porque no pudiste rescatar a esas jóvenes. Y de veras que ha sido un encuentro muy hermoso para mí ahí, porque hay mucha violencia en contra de la mujer, y más cuando somos mujeres que estamos al frente de una lucha y de una resistencia, ¿no? Es cuando más violencia se ejerce en contra de nosotras, ¿no? Yo ya aprendí, pero no todas aprenden, ¿no? Otras están empezando, ¿no? Y yo les diría a esas mujeres que aprendan que la vida es así, que se hagan de estómago duro, que como decía mi abuela, que en paz descanse, que se unten de mucha manteca y que se les resbale todo, porque eso no nos deja crecer, ¿no? Yo lo he practicado y gracias a Dios sigo aquí, y pues es mucha violencia que hay en contra de la mujer, de veras, y no es por hacernos las víctimas, ni mucho menos, pero también es mucha carga para nosotras, hijos, casa, movimiento, salidas, ¿no? Y llegando que el marido quiere comida, que la ropa, que la limpieza. Entonces nosotros somos como las mujeres biónicas, ¿no? Que podemos hacer de todo, ¿no? Que podemos movernos en todos lados, pero que no es reconocido el trabajo que se hace, ¿no? El trabajo que hace la mujer, y más el trabajo que lleva la mujer indígena, ¿no? Porque otra compañera contaba que ella tenía a su marido ejidatario, ¿no? Y que en su comunidad ellos tienen pues tierra, ¿no? Pero la mujer no tiene validez, porque el día que el marido muere, la tierra pasa al cuñado, al hermano, al sobrino, pero nunca a la esposa. La esposa es desterrada de su casa y es retirada totalmente todo el apoyo, porque ella se quedó viuda. Ya no tiene quien la amparaba, el hombre, ¿no? Que era el que le daba el poder. Pues así las historias que vivimos en este encuentro, y pues podríamos contar muchas cosas, pero los tiempos son muy cortos. Este encuentro tuvo lugar a finales de agosto, principios de septiembre del 19, en Jalisco, en una de las instalaciones del CUNEC. Acudieron 71 mujeres provenientes de distintas partes de la República, de distintos pueblos originarios, también mestizas, algunas académicas, y uno de los el grupo Género, Territorio y Extractivismo estuvo entre los organizadores de este evento. A mí uno de los hallazgos, algo que me sorprendió mucho en ese encuentro fue pues el reconocimiento de la importancia política de las emociones, el dolor, de la tristeza, de la ira, del sufrimiento que expresaron ellas ahí, ¿no? Se empezó a hablar de las emociones y fue como destapar una caja de Pandora. Así lo pusimos en la relatoría, que fue parte del equipo que hizo la relatoría, porque realmente hay experiencias muy duras, ¿no? que no están siendo procesadas, ¿no? Pero que ellas también reconocen como parte, pues, por un lado, del impulso para movilizarse, ¿no? Como una explicación de su quehacer político, y bueno, yo creo que ahí hay también un gran tema en el que debemos detenernos. Pues ya no tenemos tanto tiempo. Esto de Somos Seres Narrativos lo tomé de la Asamblea Digital, ¿no? De uno de los documentos de la Asamblea Digital, y que ellas hicieron el video de ese encuentro, que es un video muy breve que al final les vamos a compartir también. Y bueno, decir entonces que estos procesos de despojo extractivista, que estas o asociados también al desarrollo, a la imposición de lo que nos hablaba ayer Enrique, de este nuevo orden ecológico, también se moldea por las lógicas desiguales de género, patriarcales, ¿no? Colonialistas, y de racialización.
Y esto también fue un tema que surgió en ese evento. Tal vez considerando el poco tiempo, podemos mostrar el video de ese evento y después las preguntas. Yo empecé desde los 14 años, empezamos a trabajar sobre todo en talleres y formación de la Federación. Empezar en el 2017 a trabajar en la organización empecé a analizar qué está pasando en las comunidades. Hicimos una marcha y dijeron que quien la dirigía y dijo una señora, dice ella, sí, pero si es una niña, dice ella que sabe. Le dije que yo también podía participar porque en lugares he hecho campos, o sea que tengo el derecho de también participar porque también tengo derecho. Para mí sí fue muy difícil porque no sabía cómo hacer porque las mujeres están controladas, no nos dejan salir o participar en reuniones. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Entonces cambiar los paradigmas, ir conociendo cuáles eran las prioridades para la comunidad. Y la prioridad era vivir, quedarnos en nuestro territorio y no permitir pues que llegaran y nos desalojaran. Entonces, ahí se nos va haciendo esta nivel de conciencia de que mujeres tenemos cosas que son importantes, que debemos defendernos. Y entonces empezamos a hacer como los trabajos organizativos. La presa en San Trujillo inició el proyecto desde el año 2005 y como pudimos nos organizamos, empezamos a luchar, aprendimos a defendernos, a no dejarnos pisotear por nadie, llámese gobierno, llámese con agua o quien sea, y pues también aprendimos que tenemos que ser conscientes. A la hora de salir a luchar, las mujeres son las que dan la cara, como la zona de la presa, pues la mayoría somos mujeres, los hombres nos apoyaban haciendo de comer, haciendo el café, y nosotros organizando las guardias. Entonces empezamos a hacer ese rol. Y los hombres respaldando. Fue algo que durante estos 14 años pues evolucionó. O sea, el giro dio 180 grados. Nosotros aquí sabemos que hay 3 minas denunciadas canadienses y pues también yo creo que terminamos esta y seguimos luchando contra las minas y contra todo proyecto que nos dañe y que dañe a nuestra comunidad. Somos comunidades, somos mujeres, estamos defendiendo, no es que nos opongamos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de nuestros espacios vitales. También nos parece a nosotras fundamental reconocer el aporte de nuestras ancestras. Eso es un aporte que pensamos que damos las mujeres defensoras, esta memoria histórica que hemos dado para la defensa de nuestros pueblos, del gobierno, de nuestra agua, de nuestra vida. ¡Arriba la mujer de todo el
a todos los proyectos que vienen muy fuertes y que tenemos que defender el territorio, pero que sola no lo vamos a lograr, tiene que ser organizada. Entonces sentimos que llegó el momento de la voz de las mujeres, pues siempre ha estado ahí, pero creo que ahora es más. Cuando sé que otras mujeres estaban haciendo frente a todo esto, pues se nos da valor de aprender. Hay mujeres que tienen miedo, ¿no? O que les da pena, pero pues, si tú sabes que esto es para bien y que te sale del corazón hacerlo, pues no tienes por qué darte pena. Tenemos que ir buscando esas cosas, esas estrategias para ir avanzando en la defensa del territorio y de las tierras. Los hombres, si ellos quieren entender pues que la participación de la mujer como ahorita da grandes frutos, el beneficio no puede ser para una mujer. El beneficio realmente es para toda una sociedad. Pero es importante también que nos respalden, y un respaldo puede ser desde, yo me quedo con los niños, oye, te vas a la asamblea y yo me quedo así, ¿hay tantas formas de respaldarnos? Como mujer tenemos que ser libres y no pedir permiso, sino vivir nuestra propia libertad desde lo que estamos haciendo en nuestro propio espacio. Yo creo que ha sido como mi fuerte experiencia y mi fuerte convicción que tuve desde ese entonces para trabajar y pensar que hay otra forma de vivir, otro mundo donde nos tomen en cuenta, otro mundo más justo, equitativo, igualitario. Para cerrar, vamos a decir unas palabras de ello. Quisiera compartir dos ideas para cerrar. Una es que creo que en la participación política de las mujeres que están en la lucha por la defensa territorial, se está justamente gestando una propuesta, dice Gisela Espinosa, de nuevo orden ambiental, fundamentado en el cuidado, y esto no se arraiga en una explicación esencialista, ¿no?, de la existencia de una esencia femenina, sino es una construcción social que se origina pues, en la división sexual del trabajo, que ha llevado a las mujeres, que ha encargado a las mujeres de las tareas del cuidado. Entonces, en estas luchas se refleja la idea de que nadie debe sacrificarse por otros, ¿no?, sino que debe ser un cuidado colectivo. Y finalmente, la otra idea que quiero compartir es que tenemos una larga trayectoria de metodologías participativas de investigación en América Latina, y que podríamos comenzar mencionando pues, a la educación popular y a la investigación acción participativa y después a los esfuerzos colaborativos, y que ahora tal vez más que de colaboración deberíamos hablar de derecho a la autorrepresentación, y que esto implica un reto muy importante para los académicos que estemos en ese camino, ¿no? Y hasta ahí lo dejo yo. Bueno, yo creo que es muy importante que otras historias se cuenten, otras historias se planten en los libros, las historias de las mujeres. Es muy importante que se reconozca, no solamente en la lucha, sino en la vida cotidiana, la vida de la mujer, cómo es que ha iniciado desde niña
en el momento en que esté. Creo que es muy importante, creo que eso va a engrandecer, creo que eso va a ser un reconocimiento para ellas, y claro que también tiene que ser valorada por los hombres, porque yo creo que la igualdad es lo único que nos va a salvar. Yo no creo en que las mujeres somos las que vamos a ganar esta lucha, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres humanos, somos en el animal es hembra y macho, y en el hombre y la mujer pues somos hombre y mujer, ¿no? Ahí está esa diferencia de cuerpos, pero no es una diferencia de vidas, ¿no? Creo que todos estamos aquí vivos como los animalitos y tenemos ese derecho. Yo creo en esa igualdad, ¿no? Yo no soy feminista, ¿no? Yo soy igualitaria, y creo que el hombre y la mujer debemos de caminar juntas y juntos para poder lograr que este cambio se dé, porque si yo camino adelante y él camina atrás, estamos en fracaso. Si él camina adelante y yo atrás, es lo mismo. O sea, no podemos caminar separados, tenemos que caminar juntas y juntos. Y pues agradezco a ISKIC por haberme invitado a estar en esta presentación. Soy una colada, y de por sí en mi vida siempre ha sido así, siempre he sido una colada. Y como yo siempre he sido como una persona que siempre desobedece, entonces hoy voy a desobedecer, y quiero decirles, compañeros, que hoy traigo una denuncia por parte de un compañero de la comunidad de Amilcingo, Morelos, ¿no? Quien ha sido reprimido, quien ha sido desplazado por tiempo de su comunidad, ¿no? Y esta denuncia la hago porque pedí la autorización por parte de él y me la dio. Esta mañana en la comunidad de Amilcingo, Morelos, la escuela que se llama Samir Flores Soberanes, intentaron borrar las letras de la escuela, y eso para mí y para el compañero, y yo creo que para todos los que veamos, significa que nos están amenazando, ¿no? Y esta denuncia la hago en contra del gobierno del estado de Morelos, quien es Cuauhtémoc Blanco, quien está haciendo toda esta represión. Es el gobierno del estado quien está tratando de intimidar nuevamente a Amilcingo, Morelos. No les bastó con el asesinato de Samir, hoy están queriendo descomponer una escuela, descomponer una comunidad. Y con esto les digo que no estamos dispuestos a seguir aceptando esa violencia, que estamos hartos, y que ese gobierno que ahorita está en el estado de Morelos siga temblando, porque no han asesinado a Samir, porque lo han querido arrancar en sus letras en esa escuela, y le sigue provocando Samir, y sigue vivo Samir, y le sigue diciendo que se los va a chingar, y le tienen mucho miedo. Y esa denuncia es la que hago este día, en este momento. Amilcingo no está solo, Morelos no está solo, ninguna lucha está sola. Compañeros, levantemos la voz. Y les invito este 28 de junio a una acción que se va a hacer precisamente para ver el caso de Samir Flores, porque en el estado de Morelos es toda una simulación. La carpeta de investigaciones está en ceros, compañeros. Los invito a que nos apoyen en la Ciudad de México. Vamos a hacer un meeting, estaremos ahí desde las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Los invitamos a que participen, a que levanten la voz, y a que el caso de Samir tiene que pasar a la federal. Ya estamos hartos de que nos estén tratando con la punta del pie. Estamos hartos de que la policía, que tendría que cuidarnos, que tendría que respaldarnos y que pagamos nosotros, sea parte de las empresas, sea parte del crimen organizado y haga toda esta devastación en nuestras comunidades. Esa es la denuncia que hago hoy. Muchísimas gracias por darme esta participación, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Agradezco a los organizadores, a los compañeros y compañeras que están aquí de las luchas, de las resistencias. Agradezco también a estos niños y niñas que están aquí, porque ellos son el futuro de mañana. Muchísimas gracias.